Muy buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Amén, amén. Muy bien. Bueno, recuerde que estamos hablando de la comunicación en el hogar, lo importante que es, ¿verdad? Y el día de hoy continuamos. Eh, Quiero introducir preguntando esta pregunta, valga la redundancia, que no es mía, no me pertenece, sino que las escrituras en algún momento el Señor la planteó ahí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Y él preguntó y dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora, la idea ya es que el Señor Jesús, el Dios, está haciendo varias preguntas, y estas son preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta obvia, donde la respuesta puede ser sí o no, pero es una respuesta evidente, ¿ya? Y básicamente lo que él quiere lograr es hacerle ver a su pueblo, a Israel, que así como hay cosas naturales que tienen una consecuencia, que tienen un resultado, de la misma manera en el caso del Señor. Si Él ha hablado a sus profetas, es evidente, es lógico que sus profetas también van a hablar en razón de Él o por Él. Entonces, bueno, ¿por qué Él le está diciendo esto a ellos? Porque ellos están minimizando, ignorando, callando incluso a los profetas, pero el Señor a través de cosas naturales les quiere hacer ver que así, como es obvio esto que el Señor está preguntando, uno pudiese decir es razonable, es lógico, es evidente, de la misma manera, si el Señor ha hablado por sus profetas, tarde o temprano sus profetas hablarán. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Bueno, aquí tenemos un desencuentro. Dos hermanos, buenos hermanos, siervos del Señor, eh, que no están de acuerdo. No sabemos el contexto completo de la conversación, cuál es el detalle, qué es exactamente lo que ocurrió, pero en algún momento ellos no están de acuerdo y no pueden lamentablemente ponerse de acuerdo, de tal manera que siguen caminos distintos, separados. Ahora, algo importante, loable y digno de imitar también es que ninguno de ellos se apartó del Señor. Ambos siguieron por caminos diferentes, pero sirviendo al Señor, tanto Pablo como Bernabé. Pero notamos acá que es fundamental la comunicación. El Señor nos anima, nos alienta y nos ordena también a hablar sabiamente, a hablar con cordura, a hablar con sabiduría, porque eso claramente nos va a ayudar, eso nos hará bien. Pero entendemos que si no estamos de acuerdo, será difícil. Eh, y lo que hoy día queremos considerar es la comunicación en el hogar. Probablemente es allí, hermanos, donde somos realmente lo que somos, ¿verdad? Porque delante de los demás probablemente podemos aparentar, podemos mimetizarnos, pero en casa finalmente uno está en su casa, ¿no? Se siente libre eh, y es allí finalmente donde necesitamos ganar esta batalla de la comunicación. Si no aprendemos ahí, entonces, hermanos, todo lo demás eh, es una pantalla nada más. Pero todo parte allí probablemente. Entonces, yo quiero que podamos considerar en esta hora algunos principios de la comunicación. Y lo primero, si ustedes pueden buscar allá en su material, ¿verdad? En la página número 8, ahí estamos, la comunicación en el hogar. Dice allá en su material
página número 8, principios de la comunicación. Y dice allá el primer principio: la comunicación más importante del creyente es la comunicación con Dios. Y eso es elemental, fundamental para un hijo de Dios, para un creyente. Todo parte allí. Si no estamos comunicándonos con el Señor, será casi imposible comunicarnos bien con las demás personas. Todos nos comunicamos, pero el tema es que necesitamos comunicarnos bien. Algunos han dicho que la buena comunicación es un arte, pero cuando miramos en las Escrituras nos damos cuenta que el comunicar bien tiene que ver con ser alguien espiritual. Dios lo ve así, y Él nos exige una y otra vez que necesitamos hablar con sabiduría, que no salgan palabras corrompidas de nuestros labios, sino aquellas que sean necesarias para edificar, para contribuir en la vida de los demás. El Señor no quiere que destruyamos, sino por el contrario, que edifiquemos con nuestras palabras. Entonces, todo nace, hermanos, de nuestra relación con el Señor. Nuestra primera comunicación, y probablemente la más importante, es con el Señor, es con Dios. Y esta la encontramos en dos partes. La primera es que es a través de la oración. Nos comunicamos con el Señor cuando oramos hacia Él, ¿verdad? Pero también la segunda tiene que ver con su palabra. A través de la oración nosotros nos dirigimos a Él, pero a través de su palabra Él se dirige a nosotros. Para que haya comunicación tiene que ser de ambos lados, ¿o no? Entonces Dios nos habla, pero nosotros también le hablamos a Él. Y hay algunos que dicen: a mí me encanta la oración, amén, qué bueno. Pero no es solo oración, es también palabra del Señor. Y hay otros al otro extremo: no, yo solo palabra del Señor, pero nada de oración. Necesitamos tener un equilibrio para que sea una buena comunicación con el Señor. Porque se imagina usted solo oración. Yo le digo, yo le pido esto, Señor, esto, otro, pero nunca lo dejo hablar a Él. Nunca tomo su palabra, ni la estudio, ni la escudriño. Eso es injusto, ¿no? Solo hablo yo, pero nunca dejo que Él hable a mí. Y por otra parte, otras personas, solo la palabra del Señor. Y bueno, ¿y cuándo te vas a dirigir a Él? También no está bien. Es un desequilibrio. Por lo tanto, partimos allá. La comunicación con Dios es fundamental, elemental, básica, y necesitamos, hermanos, tenerla. Si usted quiere tener una buena comunicación en el hogar, parta con su relación con el Señor. Probablemente todos nos damos cuenta en nuestro matrimonio cuando no andamos bien con el Señor, ¿no? Porque no nos tratamos bien. Ella no me habla bien, yo no le hablo bien, no le hablamos bien a nuestros hijos no responden bien, y es un caos. Pero eso tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Si yo estoy bien con el Señor, bueno, voy a estar de manera temerosa, procurando hacer lo que Él me pide. No palabras corrompidas, palabras con sabiduría, palabras que edifiquen, palabras que le hagan bien a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Entonces, por eso es sumamente importante, hermanos, nuestra comunicación con Dios. Todo parte allí. Y bueno, es necesario considerar cómo estamos viviendo nuestra vida con el Señor, nuestra relación, nuestra comunión, porque todo parte allí. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra lo profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces el Señor puede y quiere y tiene el poder para trabajar en mi corazón, en su corazón, a través de su palabra. Pero para eso necesito darle su espacio, necesito darle su lugar al Señor. Debe haber un momento del día donde yo pueda abrir la Biblia y decir: Señor, háblame. Señor, ¿qué es lo que hoy día tú tienes para mí? ¿Qué quieres decirme? Entonces, sumamente importante. Y de la misma manera la oración, dice la Escritura: orad sin cesar. Necesitamos estar en constante relación y comunión y comunicación con el Señor. Entonces, ese, hermanos, es el primer principio. ¿Ya? Segundo, la franqueza y la sinceridad mutua.
allá aparece en sus notas, página 8, al final el último párrafo dice, segundo principio, la comunicación se basa en la franqueza y sinceridad mutua. ¿Okay? La verdad por sobre todas las cosas. La verdad por sobre todas las cosas. ¿Usted recuerda que Abraham mintió en razón de su esposa? Él dijo que no era su esposa y lo hizo para preservar su propia vida, ¿no? Para, como diríamos un buen chileno, salvar su pellejo. Porque él sabía que si decía mi esposa, lo matarían a él y conservarían la vida de su esposa y su esposa quedaría para otro hombre, o en este caso para el rey. Bueno, él cayó, guardó silencio, no fue sincero, no fue franco. Ahora, ¿por qué uno pudiese decir? Bueno, por temor. Y eso es una de las principales causas por las cuales callamos. Pueden haber muchas otras razones, pero una de las tantas o de las principales podríamos decir que es el temor. El miedo nos lleva a mentir. Es que si digo, a veces miedo a un problema o no, es que si le digo y soy tan crudo y tan sincero y tan real, se va a enojar, se va a molestar, entonces me da miedo, no quiero una mala relación, no quiero estar mal, por lo tanto no le digo. Pero eso finalmente va socavando y dañando una relación. Por lo tanto, franqueza y sinceridad mutua es lo que necesitamos dentro de nuestra familia. De vez en cuando le digo a mis hijos que me digan cómo ellos me ven o no y que sean sinceros. Y bueno, ellos son sinceros. Y qué bueno que sean sinceros porque me hacen ver y me hacen recordar que soy un pecador y que no soy perfecto y que debo pedir perdón al Señor y que también me equivoco y que a veces creo o pretendo estar haciendo las cosas bien, pero no es así. Entonces es bueno que seamos francos, honestos, sinceros, primeramente para ser conscientes de nuestra comunicación, de nuestra relación en un contexto de familia, pero también cómo estamos delante del Señor. Y recuerde, siempre será mejor decir la verdad, por muy dolorosa o difícil que ésta sea. Pero yo entiendo, hermanos, que por temor podemos llegar a mentir, ¿okay? O incluso a negar incluso nuestra fe. Pero bueno, los hombres del Señor en las Escrituras nos dan un ejemplo diferente. Estuvieron dispuestos incluso a morir por esa fe. Nunca la negaron, nunca mintieron, siempre con la verdad hacia adelante. Y es de lo que nosotros también necesitamos aprender. Franqueza, sinceridad mutua, comunicación con Dios. Tercer principio, tercer punto, la edificación o destrucción. Leíamos este versículo o memorizamos, ¿verdad? Efesios 4:29. Y nos habla de esta capacidad que tiene la lengua para edificar o también para destruir. La Escritura nos va a mostrar ambos lados. Nos va a mostrar una lengua cuando está sujeta al Señor y esta va a ser bendición a todo aquel que la oye, pero también va a mostrar una lengua que no está sujeta al Señor y cómo esta destruye, cómo esta causa un caos. Usted ha de recordar allá la epístola a Santiago y verdad deja todo un capítulo para hablar de esto, de la lengua y de su poder destructivo. Entonces, claramente, hermanos, cuando no estamos siendo gobernados por el Señor, vamos a destrozar con nuestras palabras. Hay un proverbio el cual dice que en la lengua está el poder de dar vida o muerte. Y tiene que ver con esa agudeza que tenemos para decir las cosas o estas palabras hirientes que podemos hacer. O estas palabras también que pueden llegar a ser bendición. Yo puedo bendecir a alguien, contribuir en la vida, edificarle, hacerle crecer, hacerle madurar, animarlo, exhortarlo, pero también puedo destruirlo a través de mis palabras. Entonces, necesitamos considerar que podemos edificar o podemos también causar grande destrucción.
Allí era 4, pero me equivoqué, le puse 3. Pero usted entiende. Dice allá, la benignidad, la misericordia y el perdón. Eso está en su página número 9. Perdón, 10. Busquemos allá en Efesios 4. Si pueden ir allá a Efesios capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Quítese, el versículo 31, 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Allí está. Entonces, bueno, necesitamos a la hora de comunicar, hermanos, ser benignos. A veces somos muy irónicos para responder, no somos misericordiosos, ni tampoco estamos pretendiendo ser perdonadores. Simplemente hacemos justicias y destruimos a través de eso. Entonces recuerde que es necesario la benignidad, la misericordia y el perdón. Así como el Señor nos perdonó, es como también nosotros necesitamos perdonar a otros. Entonces, bueno, eso es algo sumamente importante. Salté una parte de la materia de su material, que es donde está una pirámide. No sé si usted puede observarla ya en la página número 9. Ok. Mire, vamos a ubicarnos allí para considerar que hay algunas cosas o hay ciertos niveles de comunicación que es importante tenerlas en consideración. Primero necesitamos considerar algunas preguntas y cuando estamos en esta relación, ya sea de familia, de matrimonio, en un contexto familiar, es necesario preguntarnos si lo que voy a decir es realmente cierto o no. También es bueno considerar y decir si conozco bien los hechos o no. Porque uno puede decir algo pero no sabiendo exactamente los hechos o cómo ocurrieron las cosas. Por lo tanto, podemos hacer algo injusto finalmente. ¿Hay algo de mentira en lo que voy a decir? ¿Realmente es la verdad y nada más que la verdad? Son buenas preguntas a la hora de hablar y decir esto que voy a hablar con mi esposa. ¿Es la verdad y solamente la verdad? ¿Conozco bien los hechos? Y a la vez, ¿es realmente cierto lo que voy a decir? Y no solo para el esposo, también para la esposa, también para los hijos. Son preguntas importantes a la hora de comunicar. Y bueno, aquí es donde se nos habla de ciertos niveles también de la comunicación en esta pirámide. Partimos desde abajo hacia arriba. Y el cuarto nivel es la superficialidad a la hora de hablar. El pastor tiempo atrás nos compartía y nos decía que a veces nosotros decimos, no, si nos estamos comunicando, es como, ¿compraste el pan? Sí. Eso es superficial. ¿Hiciste la tarea con los niños? Sí. Y creemos que tenemos una gran comunicación, ¿verdad? Porque estamos hablando finalmente de cosas cotidianas. Bueno, el cuarto nivel habla de eso, de algo sumamente superficial, respuestas cortas y monosílabos. Ejemplo, ¿cómo estás? Bien, como siempre, sí, no, tal vez. ¿Y no le ha pasado que a veces en el transcurrir del día eso es nuestra comunicación? Estamos tan afanados, tan ocupados, todo haciendo nuestras vidas, nuestras cosas, ella y él por un lado, los hijos por otro lado, y así es nuestra vida y así es nuestra comunicación.
y creemos o pretendemos que estamos bien. El tercer nivel, bueno, ese habla de hechos y informar lo que hice o ha sucedido. Por ejemplo, hoy despidieron a muchas personas en el trabajo, debería decir ahí. Falta la palabra trabajo. Bueno, eso es algo un poco más amplio, un poco más abierto, más detallado también a la hora de comunicar. El segundo nivel es un juicio de valor. Se emiten opiniones y se pide la opinión de otro. Ejemplo, están despidiendo a muchas personas en el trabajo, lo mismo que lo anterior, sigue con la misma temática del trabajo. Pero acá se pasa a otro nivel en medio de la comunicación. Y se le hace una pregunta y dice, ¿crees que podríamos hacer? ¿Qué crees que podríamos hacer? Yo pienso que podemos buscar alguna otra alternativa. Entonces se entiende que ya este individuo está interactuando con la otra persona, esposo, esposa, familia, y le está diciendo, mira, han despedido personas en el trabajo, y la otra persona le dice, bueno, yo creo que pudiésemos hacer o buscar otra alternativa, ¿o no? Ya eso es una comunicación que está en un segundo nivel, es mucho más profunda, no es sí, no, o simplemente no comunico nada. Y el primer nivel, bueno, habla de las emociones. Cuando se comparten las emociones experimentadas y vividas. Ejemplo, amor, tengo miedo, me cuesta descansar y confiar en el Señor, estoy asustado por esta situación incierta en el trabajo. Entonces, ahí notamos en este primer nivel donde el individuo abre su corazón y finalmente, hermanos y hermanas, esa es la meta. Allá es donde debiésemos llegar o apuntar cuando tenemos una relación o comunicación. Y probablemente a los hombres nos cuesta mucho abrir el corazón, ¿o no? Yo que soy hombre entiendo a los hombres y sé cómo estoy diseñado. Y a veces guardamos muchas cosas. Y con esto no estoy diciendo que, bueno, hay que decir todo. Necesitamos cuidar también el corazón de nuestra esposa. Pero en eso necesitamos pedir sabiduría al Señor. Porque yo pudiese estar callando cosas que para mi esposa son importantes. Entonces, bueno, es allí donde necesitamos considerar y pedir al Señor que nos ayude a ser sabios. Pero esto ya es, en el primer nivel, es una conversación profunda. Se ha sentado con su esposa de vez en cuando y ha dicho, ¿cómo estás? Pero en lo profundo, en tu corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Hace cuánto no nos preguntamos eso con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hijos? Bueno, es válido y es importante para tener una comunicación efectiva y a la vez profunda. Pastor, estaba pensando mientras exponía eso que es interesante que a veces la comunicación no es tan fluida cuando queremos algo bueno, cuando tenemos que conseguir algo bueno. Es mucho más fácil comunicarnos a veces cuando estamos mal, cuando estamos enojados, porque queremos decir, y en el material habla ahí de cuando el pecado aflora, ¿no? Pero hay una lista de 4 preguntas que creo, o son varias preguntas que uno puede hacerse al momento de la crisis o de la crítica, porque de alguna manera esas palabras son las que finalmente no edifican o las que destruyen. Entonces hace la pregunta, ¿lo que deseo decir es provechoso? En la página 10 dice, ¿ayudará o causará dolor? ¿Será constructivo o destructivo? ¿Este es el mejor momento para decirlo? ¿O será mejor esperar? Son preguntas que no nos hacemos. La rabia, el momento, la ira de la situación nos impide tener esto como filtro. Entonces creo que es interesante que aparece un extracto de un libro que se llama Fortaleciendo el Matrimonio, de estas preguntas que nos pueden ayudar para el momento difícil de la comunicación. Porque fácil a veces es más fácil en la construcción, pero la destrucción es fácil destruirnos con las palabras. Entonces esas preguntas pueden ser clave también. Gracias, pastor. Bueno, como bien decía el pastor, allí aparece el título de este librito. En algún momento he hecho consejería a matrimonios con ese versículo. Ah, ok, me dicen del micrófono que cuando hablen necesitan, por favor, para que quede ahí registrado. Entonces, bueno, ese escritor nos plantea estas preguntas. Y muchas veces no es nuestra intención, hermanos, en medio del calor, de los ánimos y de una conversación o de una discusión, no es
provecho, sino a veces, lo hemos dicho en reuniones de matrimonio, a veces lo único que buscamos es ganar el argumento, es mostrarle a nuestro cónyuge que yo tengo la razón, que ella está equivocada o que él está equivocado, y finalmente no estamos queriendo sacar ningún provecho de eso. Simplemente es mi ego que aflora y que quiere mostrarle al cónyuge que soy superior, que tengo razón en lo que lo que digo es tal cual como lo planteo, y que ella está equivocada o que él está equivocado, y finalmente no estamos buscando ninguna solución. Eso lo único que hace es empeorar y destruir las cosas. Por eso, como bien citaba el pastor, es bueno considerar estas preguntas, la cual decía, ¿lo que deseo decir es provechoso? ¿Ayudará o causará dolor? A veces, hermanos, nuestras respuestas no son para mejorar la relación, sino para dañar y atacar al otro. Y nuevamente, porque vemos esto como una competencia. No, que yo tengo que tener la razón. Es que mis argumentos son de mayor peso. Eso, hermano, necesitamos entender que esto no es una pelea, no es una lucha. No es quien gana. De hecho, la Escritura nos muestra que somos un equipo. Serán una sola carne, habla de eso. Somos un equipo. Y es ilógico que en un equipo de fútbol, y es triste cuando ocurre, ¿no? Pero todos culpan al portero. Es que tú no atajaste, ¿verdad? Y todos se comienzan a pelear, es que tú. Bueno, no es muy diferente a lo que ocurrió en el huerto. Cuando Adán le dijo al Señor, es que la mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, es que la serpiente, todos culpándose los unos a los otros. Pero nadie reconoce. Y eso es bueno para nosotros, reconocer y decir, bueno, quizás no lo estoy haciendo tan bien, me he equivocado. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Realmente lo que voy a decir es provechoso? ¿Ayudará o causará más dolor? ¿Será constructivo o destructivo? Bueno, y cada uno en alguna manera conoce también su corazón. Hermano César. Se podría tomar eso como que se podría estar ocultando la verdad o alguna parte de la verdad con respecto de la esposa hacia el esposo, y si fuera así, ¿cuáles serían como los ejemplos que se podrían como dejar solo para uno en cuanto a situaciones? Ujú. Personalmente tiene que ver con mis cosas. Por lo menos en cuanto a lo que se refiere a ministerio. Por ejemplo, si alguien me ofende a mí, yo no le voy a decir a mi esposa, porque tiene que ver conmigo. Pero probablemente si le involucra a ella, a mis hijos, la familia, obviamente ella tiene que saberlo. Pero yo puedo sufrir la afrenta. Es decir, todo lo que tenga que ver conmigo probablemente yo puedo guardar, puedo callar, o pudiese decir, sabes que esto pasó, pero es allí donde voy a cuidar los detalles, porque no quiero que ella se afecte, ni sufra, ni que eso genere cosas malas en su corazón. Pero yo por lo menos haría esa separación de lo que tiene que ver conmigo a lo que tiene que ver con el involucramiento de otras personas. Si es conmigo, probablemente yo voy a callar, va a quedar entre el Señor y yo, y porque en el fondo, bueno, yo puedo resistir la afrenta, el menosprecio, el insulto, el que dijeron, el que me hicieron. La verdad, siempre considero que el Señor es el juez y que Él se encargará de todo y que Él pelea por mí. Entonces eso tiene que ver con convicciones. Pero si se ve involucrada ella o la familia, obviamente ella sabrá. Pero eso por lo menos es difícil porque cada caso, yo diría, siempre es diferente, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, si en medio de eso hay pecado, también es algo que probablemente no voy a callar y voy a contar porque se amerita, se requiere, pero cada caso es diferente, ¿ya? Hermana. Ujú. Bueno, es una tareita que les voy a dejar a través de Proverbios 15:1. Dice que la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Yo creo que uno necesita cuidar las palabras. Ahora, eso es un consejo, no es una promesa. Si fuese una promesa, sería efectivo siempre.
y siempre funcionaría, resultaría, pero uno a veces, a pesar de que uno pudiese decir buenas palabras y palabras suaves y con delicadeza, aún la otra persona no va a bajar sus ánimos, su enojo, pero aún así yo necesito hacer lo que Dios me manda, lo que Él me pide. Entonces, ese sería mi primer consejo, de obrar en esa manera. Y a veces tiene también que ver con los tiempos de la otra persona, no está en condiciones. No, creo que no hay pecado alguno en decir, bueno, vamos a hablar en otro momento, cuando ambos estemos calmados o cuando tú estés más calmado, eh, porque se entiende que no vamos a llegar probablemente a ninguna parte así, discutiendo, enojados. Se necesita buscar un tiempo. Y de eso vamos a hablar también en un poquitito más. Bueno, continúo. Algunos estorbos en la comunicación. Ya los otros eran principios y estos son estorbos, cosas que afectan, dañan, interrumpen la comunicación. Allí en sus notas también aparece en la página número 10, estorbos en la comunicación. Y el primer estorbo, bueno, es la falta de claridad. La falta de claridad. Dice allá sus notas que la falta de claridad en el mensaje o el lenguaje. Recuerde ser específico y traiga solo un asunto a la vez. Piense qué es lo que quiere decir y cómo lo va a decir. Cuál es el mejor lenguaje y vocabulario que puede usar con la persona con quien se quiere comunicar. Entonces, es todo un desafío, ¿no? Es algo que yo necesito pensar, premeditar y a la vez consultar con el Señor y con su palabra. ¿Cómo es la mejor manera? ¿Qué digo a través de mis palabras? Dice la Escritura que nuestras palabras sean sazonadas con sal, ¿verdad? Y eso habla de sabiduría, de que estas palabras necesitan dar ayuda y no echar a perder las cosas. Entonces, ante esto, bueno, es bueno constatar si lo que me dijeron es como lo entendí. Eso es uno de los grandes errores a veces dentro de nuestras relaciones de comunicación, es que me quedo con lo que me dijeron y eso que me dijeron yo lo interpreto. Pero no era lo que la persona quería decir. Y a veces insistimos con que no, si eso fue lo que tú me quisiste decir. Bueno, tienes que dejar que de los labios de él o de ella realmente él reconozca o no si era la intención o no. Pero en eso uno necesita constatar, ¿es esto lo que me quisiste decir? Y ella o él dirá sí, no. Pero eso es algo importante porque normalmente tendemos a interpretar. Pasa mucho con esto, ¿no? Cuando me escriben un mensajito, a veces yo le pongo el tono y el énfasis y la persona, la verdad es que estaba muy lejos de decir lo que yo creo, lo que yo llegué a pensar o lo que yo llegué a interpretar. A veces nos pasa eso con la comunicación y necesitamos constatar eso. Si somos matrimonio, si somos familia, obviamente necesitamos tener la confianza para constatar y preguntar y decir, ¿es esto lo que quisiste decir o yo lo estoy malentendiendo? ¿Ya? Antes de responder quizás efusivamente, enojarnos, en fin. Pero la falta de claridad puede llegar a ser un gran estorbo dentro de nuestra comunicación. El tono de voz. Este es el segundo estorbo. El tono de voz. Y acentuación inadecuada de las palabras. Fíjese cómo dicen las cosas. No es lo mismo hablar con un tono despectivo o a gritos que empezar con amabilidad, ¿ya? Y de allí es donde yo quiero darle como tareita Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2, el cual dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, ¿ya? Así que Proverbios 15, el 1 y 2. Entonces es importante, no sé si a usted le ha pasado, pero somos muchos de utilizar la ironía, el sarcasmo. Y eso, hermano, mata la comunicación, mata la relación, responder de esa manera. Pero es nuestra tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso nos muestra, hermano, cuán mal finalmente estamos también con el Señor. Que con Él probablemente nuestra comunicación está fallando. Por eso es que respondemos mal también ante toda
esta situación. Tercer estorbo. Sí. Hay una frase que... Uno, dos, ahí está. Hay una frase que generalmente uso para aconsejar y también en mi propia vida, porque es importante. A veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso puede hacer toda la diferencia en una conversación. No es lo que dice, porque puede ser verdad, pero Sí. la forma en que, por ejemplo, para los hombres, recibir una crítica, un ataque es más difícil quizás que para una mujer, por diseño. No sé si todas están de acuerdo. Yo creo que para todos es difícil, pero para el hombre lo percibimos de una manera diferente. Y a veces no es lo que escuchamos, sino cómo lo escuchamos lo que hace la diferencia en el momento de tratar el conflicto. Y eso ya cierra la puerta a la comunicación. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Gracias, pastor. Muchas gracias. Tercer estorbo, bueno, tiene que ver con el ambiente que nos rodea. Ante una circunstancia delicada, probablemente usted y yo no nos vamos a ir al mall a conversar, ¿verdad? Porque no es el espacio, no es el ambiente, no es el contexto indicado, no es el lugar. De hecho, Mateo capítulo 18, cuando habla de cómo perdonar al hermano, de cómo arreglar esta situación, en primera instancia lo que manda a hacer es solos. Es decir, si algo ha ocurrido con un individuo, una persona, y contextualizando esto dentro de la familia, tiene que ser entre el esposo y la esposa. O si es con los hijos, bueno, tienen que estar presentes. Pero es allí, en un contexto donde se requiere que estén solos. Así que, bueno, el ambiente que nos rodea es sumamente importante. La hora, el día, los ruidos presentes. Recuerde que cuando pensó el dónde y el cómo iba a proponer matrimonio, bueno, no fue probablemente en cualquier lugar. Usted meditó y todo para que todo estuviese conectado con esta propuesta matrimonial, ¿o no? Usted no fue probablemente a la feria, a no ser que hubiese sido un feriante, probablemente le va a pedir matrimonio ahí. Pero lo más probable es que usted va a buscar un lugar tranquilo, quizás un atardecer, no lo sé, para comunicar esto tan importante como es pedir la mano de alguien. Pero bueno, el ambiente que nos rodea es sumamente importante también, el lugar, el día, la hora. Muchas gracias. El enojo. Bueno, dice allí en sus notas que el cuarto estorbo es el enojo. Ya hemos citado Efesios 4:29, donde Pablo exhorta a los efesios que se quite de ellos el enojo, la ira, la gritería. De igual forma, unos versos antes, Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las Escrituras también enseñan que la mujer debe tener un espíritu afable, apacible, y la mujer virtuosa, Proverbios 31, es descrita como una mujer que abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Ya? Entonces, bueno, el enojo, la verdad, hermano, no va a ayudar. Es un impedimento, es un estorbo. Por lo tanto, necesitamos pedir ayuda al Señor para poder comunicar correctamente, de buena forma y sin enojo. El quinto estorbo es no escuchar antes de hablar. Siempre queremos hablar, ¿o no? Hermano César. Uh-huh. Sí, ahí usted menciona airados, pero no pequéis. O sea, uno sí se puede airar. ¿Dónde se marca la diferencia en eso? Yo siempre consideraría que hay una ira que va en busca de la justicia, que tiene que ver con los planes divinos, pero también hay una ira que tiene que ver con nosotros, que es humana, que es terrenal, que es carnal, que es egocéntrica y que tiene que ver conmigo, con mi orgullo. Yo me puedo enojar por cosas legítimas, como por ejemplo el pecado, ¿verdad?
Yo creo que ante eso, y es lo que el Señor Jesucristo en algún momento también manifestó en el templo, Él no se enojó porque sí, sino porque el propósito del templo no era para ir a hacer lucro o comercio, ¿verdad? Esa era la casa del Señor, tenía otros fines, otros propósitos. Entonces creo que finalmente tiene que ver con eso, o sea, uno puede manifestar enojo, pero ese enojo tiene que venir por motivaciones correctas. No todos se molestan o se enojan por el pecado, y eso es triste. Pero en el caso del Señor, o lo que uno puede ver en la Biblia, a veces a los profetas enojados por el pecado de la gente, y eso hasta cierto punto tiene que ver con un enojo, diría yo, legítimo. Esa es la diferencia que yo pudiese hacer, es considerar siempre, cada vez que nos enojamos, mi enojo es legítimo, está motivado por lo correcto, o me estoy enojando por cualquier cosa. Porque si es por cualquier cosa, bueno, probablemente hay pecado en eso y estoy pecando en enojarme porque es algo banal. Pero si es por causa de Cristo, si tiene que ver porque hay un pecado y eso finalmente es mi descontento, bueno, yo diría que vamos por buen camino. O sea, por eso debiésemos enojarnos, por el pecado. Eso, no sé, pastor, si usted tiene algo que acotar, agregar a eso. Estoy de acuerdo. Creo que Dios nos hizo con emociones, podemos tener una gran molestia, un gran enojo. Generalmente asociamos la ira como ese enojo sin control, pero uno puede tener un enojo causado por algo justo y finalmente dejarlo y tratar ese asunto luego con perdón, con paz o con paciencia, pero puede ser en un momento que tengamos tal enojo. Recordé ahora Nehemías. Nehemías en algún momento, él dice que se enojó con los líderes religiosos de la época, es decir, los sacerdotes, los rabinos. ¿Por qué? Porque ellos habían prestado al pueblo para que el pueblo pudiese resurgir nuevamente económicamente, pero a la vez estaban aprovechando del pueblo. Y él dice que se enojó y se enojó en gran manera, pero dice que lo meditó. Y ese meditar tiene que ver con hablar con el Señor, y luego se dirigió ante los sacerdotes y las eminencias de aquella época. Ahora, lo que ellos estaban haciendo era algo injusto porque era un pueblo que estaba caído, era su mismo pueblo. Es como, yo lo veo mal a usted y saco provecho de usted. Lo veo que está mal económicamente y aún así le cobro, le saco el jugo. Eso es lo que estaba haciendo la nación de Israel con su mismo pueblo, y eso lo enfadó en gran manera a él. Pero dice que lo meditó, lo pensó bien, lo conversó con Dios, y no sé si habrá pasado un día, 2 días o horas, pero luego él va y ya reposadamente habla con los líderes de la iglesia, de la época, y a ellos les parece bien finalmente y entienden la situación, y terminó de buena manera esa conversación. Escuchaba en una predicación y el hermano explicaba que decía, claro, podemos enojarnos, pero cuando estamos tomando represalia hacia mi hermano, ahí es donde cuando ya empezamos a pecar. Claro, no debemos olvidar que el primer y gran mandamiento es amar a Dios, pero luego amar también a nuestro prójimo. Hermano Rubén. Mi pastor, la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Nos está dando a entender que nuestro enojo debe ser breve. Si yo me enojo, debería antes del sol, en el día, desenojarme. Sí. Pero podemos ver en matrimonios que a veces se enojan y están semanas enojados. Sí. Bueno, es allí donde cada uno de nosotros necesita mirar su relación con el Señor, porque si yo estoy bien con el Señor, voy a entender que cuanto antes necesito estar bien con mi esposo, necesito estar bien con mi esposa. Pero bueno, eso desprende finalmente, diría yo, de la relación que cada familia, cada matrimonio y cada individuo personalmente tiene que ver con el Señor. Por eso yo decía, la primera comunicación y el primer principio es la comunicación con Dios, mi relación con Él. Si no estoy bien con Él, entonces probablemente en todo esto que estamos mencionando vamos a fallar. Todo parte allí. Pero sí, como bien dice usted, es el anhelo, ese es el deseo del Señor, que cuanto antes, y precisamente para no dar lugar al enemigo, a Satanás, porque él comienza a maquinar en nuestra mente, en nuestro corazón, uno comienza a pensar y finalmente se desvía y llega a terminar muy lejos del plan y el propósito del Señor. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en la hora ya? Me quedan solo 3 minutos. Estamos allí al número 5, solo me queda uno. Otro estorbo es no conocer nuestras diferencias. Y quizás este es uno de los grandes desafíos, hermanos, es conocer a la otra persona.
Y yo no le digo que usted necesita conocer a todas las personas, usted tiene que conocer a la suya, al suyo, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a mis hijos. Y es allí donde cada uno de nosotros, por diseño, Dios nos ha creado y nos ha formado diferente. Pero esto es sumamente importante. Dice ahí al final del párrafo, donde dice sexto estorbo, al final dice, no trate de cambiar a su cónyuge, sino enfóquese en conocerlo. Usted y yo no vamos a cambiar a nadie. Solamente el Señor y su palabra es quien puede transformar el corazón de los seres humanos. Entonces, usted y yo necesitamos orar y hacer lo que de acuerdo a las Escrituras Dios me manda a mí. A mí como esposo, a mí como cónyuge, el Señor tiene varias demandas para mí. Yo necesito enfocarme en eso. Más que estarle recordando a mi esposa, oye, necesitas someterte, ¿no? Eso va a irarla, eso va a molestar. Yo necesito preocuparme de tratarla como vaso frágil. Yo necesito preocuparme de no ser áspero con ella y de lo que Dios me demanda a mí. Así como ella también tiene que preocuparse de hacer lo que el Señor le manda a ella. Entonces, importante considerar eso. Necesitamos enfocarnos más que en transformar y cambiar a la persona, porque eso solo lo hará el Señor. Necesitamos conocer a la otra persona. En conocer su diseño. Se ha dicho que biológicamente el hombre funciona como una caja de compartimentos y que la mujer funciona como un río, teniendo intimidad. El resto del mundo continúa existiendo. En cambio, el hombre sabe desconectarse del resto, de dejar a un lado sus preocupaciones, un trabajo, sus dudas. Hombre, capacidad para procesar una sola tarea con mayor concentración. Por ejemplo, al leer disminuye su agudeza auditiva. Mujer, capacidad para realizar tareas intelectualmente simultáneamente. ¿Ok? Es decir, yo no puedo comer chicle y caminar. Bueno, de esa manera el Señor nos hizo. ¿Y sabe por qué nos hizo así? Para complementarnos finalmente. Porque el Señor sabe que nos necesitamos. Pero es allí donde la labor nuestra, de ambos, es conocernos. Y lo mismo ocurre con nuestros hijos, necesitamos conocerles. Por lo tanto, eso es un gran desafío. Conocer también sus necesidades. Es deber de cada cónyuge el conocer las necesidades del otro. Una formación personal, producto de su aprendizaje, influencia y experiencia que pueden ser muy diferentes a la nuestra. Debemos descubrirlas con el propósito de satisfacerlas adecuadamente, saludablemente. Entonces, bueno, el desafío, hermanos, es conocernos mucho mejor. Y por último, en la página 12 hay dos preguntas que, bueno, sería bueno que en casa, quizás como familia, ustedes pudiesen responder, reflexionar sobre esto. ¿Hay algo que sabes que debería saber tu cónyuge y que no le has dicho? Luego dice la segunda pregunta, ¿hay algún estorbo de la comunicación con el que te sientas identificado? Entonces, llévelo como tarea para casa, porque sin duda este es un tema, hermanos, que a todos nos compete y que claramente necesitamos mejorar. Me imagino que en la intimidad, en el corazón de su familia, han tenido discusiones, y no una, sino probablemente muchas a lo largo de la vida y del transcurso y de los años que llevan como familia. Bueno, necesitamos mejorar, necesitamos crecer, y eso solo lo podemos hacer con los principios divinos. Los principios de Dios son aplicables a todos los seres humanos, grandes, pequeños, adultos, incluso ancianos, ¿no? A veces de los ancianos uno dice, creció toda su vida así, dejémoslo así, no hagamos nada. Bueno, el Señor no nos quiere igual. Él quiere transformarnos. Cuando hemos llegado a Él quiere cambiar todo de nuestras vidas y hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura, la palabra del Señor y sus principios son para todos. Pequeños, grandes, ancianos, adultos, matrimonios, todos los seres humanos. Entonces, es algo para nosotros y necesitamos también tomarlo con seriedad. Permítanme poder orar y finalizamos este tiempo.